Una vez más, Señor, te damos las gracias por animarnos a juntarnos para estudiar tu palabra, para ver las cosas maravillosas que hay en ella. Que tú nos ayudes en tu dirección por tu espíritu para poder observarlas, para poder gozarnos en ellas y también para ser resguardados del error. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos, rogarte por quienes se conectarán, por quienes podrán en tu bondad seguir los estudios para tu gloria y que también pueda animarles para seguir más y más, profundizando y avanzando en el estudio de tu palabra. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos y rogarte por aquellos que aún no te conocen, para que ellos puedan tener a este Cristo, a este Salvador, como su Señor. Lo hacemos todo agradecido en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Continuamos entonces en Colosenses en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí no va la lectura. Entonces hemos visto la primera parte que tiene que ver con el hecho de la supremacía. Algunos toman la palabra preeminencia del Señor, pero aquí lo que hemos visto del 15 al 17 del estudio anterior tiene que ver con el hecho de la creación en general, ¿verdad? De la creación de todas las cosas. Pero ahora, desde el versículo 18 en adelante, cambia un poco, porque ahora va a hablar también de la preeminencia, de su derecho, pero en cuanto a la nueva creación, del versículo 18 en adelante. Primero estableció que Él es Dios, es decir, aquel que procura la nueva creación es el mismo Dios hecho carne, el mismo Dios hecho carne. Por eso tanto poder, por eso tanta efectividad en lo que Él hizo. Todo tiene potencia, tiene efecto. No una cosa que lo que se hizo a ver si resulta. No, su resultado es absoluto y total. Por tanto, todos los hombres pueden acogerse a esta obra maravillosa de poder. Pero aquí va a hablar de la nueva creación, de la cual ya pertenecen los colosenses y todos aquellos que han creído, pero que pertenecerán todos aquellos que también lleguen a la fe o Ahora. establezcan su fe en la persona del Hijo. Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando dice y Él, es enfático, pero también, y por eso se puede traducir, y Él mismo. ¿Cuál mismo? El mismo del que está hablando del versículo 15 al 17, es el mismo, el mismo. Entonces, enfatiza eso, que Él mismo, que es la cabeza de toda la creación, el principio de toda la creación, el que está sobre toda la creación, Él mismo
es aquel que ahora procura o ha procurado la nueva creación, el mismo. Entonces, y él, es decir, el mismo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, dice que es la cabeza. Y ese es el tema acá, po, que él es la cabeza del cuerpo. Entonces, él tiene un derecho, tiene autoridad sobre el cuerpo. Y no solo eso, sino que él es el que le da vida al cuerpo. Por eso hay el texto que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y allá en Efesios, en Filipenses podemos ver también. Ahí vemos un poquitito. Me parece que era en Filipenses, si no. No. En Efesios capítulo 4 No, eso está. versículo, podemos ver En la iglesia no. el micrófono, Liliana, por favor. Gracias. El versículo 15 del capítulo 4 de Efesios dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Él es la cabeza en el sentido que Él es el Señor, pero también el que da toda la alimentación, alimenta a través de Él de la cabeza, la alimentación, la nutrición de todo el cuerpo. No, no se puede buscar en uno mismo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, sino que es en Él. Él es la cabeza, dice, del cuerpo, la cual es la iglesia o de la iglesia. Entonces, veamos cabeza del cuerpo, una descripción. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. La vida de ella depende de Él, porque de Él procede todo, todo lo que tiene que ver con sus movimientos, ¿verdad? Con el estar erigido, estar firme, todo depende de la cabeza. Saque la cabeza al cuerpo y eso sería todo. No llega ninguna información al cuerpo. Dice, la iglesia es un organismo vivo que unido inseparablemente a Cristo recibe de Él la vida. Entonces, ¿cómo puede una iglesia subsistir si no está tomado de la cabeza, si no depende de la cabeza? Está muerta, está muerta. Por supuesto, en la práctica puede estar como muerta. Hay una iglesia que le dice al Señor que dice que tiene vida, pero está muerta. ¿Por qué no está tomada de la cabeza? Me parece que eso. Entonces, teniendo vida, puede estar como muerta. Entonces, porque unido es un organismo vivo que unido inseparablemente a Cristo recibe de Él la vida y eso de manera constante. Así como Él sustenta la creación en los versículos anteriores, Él aquí sustenta al cuerpo, la vida del cuerpo. El Señor controla cada uno de los miembros de ese cuerpo y establece la vinculación entre ellos de comunión de vida. Además de ser cabeza orgánica, también ejerce autoridad sobre la iglesia, lo que hemos dicho. Él es su cabeza gobernante. De él recibe tanto su crecimiento como su dirección. O sea, la cabeza dirige. Entonces, no solamente crece, sino que dirige. Y no solo sustenta, sino que tiene autoridad. ¿Y cómo dirige? Bueno, por la palabra de Dios. Pues sí, la palabra de Dios es para dar la dirección del cuerpo. La palabra de Dios para dar la dirección a la iglesia. No en nuestra mente, sino en la palabra de Dios está la dirección. Por supuesto que el Espíritu de Dios lo aplica a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Si la iglesia es compuesta por personas. Dice, Él es su cabeza gobernante, de Él recibe tanto su crecimiento como su dirección. Es fortalecida por su poder y gobernada por su palabra y su espíritu. También la fortalece, ¿ya? Porque la nutre, le da lo- lo elem- lo-
los elementos de alimentación que necesita, entonces la fortalece. Entonces puede haber una iglesia muy fuerte, muy sólida, como una iglesia muy débil, muy débil. Entonces, muy enferma incluso. ¿Por qué? Porque en el fondo si se debilita, ¿verdad? No tiene los nutrientes, no tiene los elementos necesarios para su sustentación de vida, se debilita y se enferma, porque busca en sí misma y sigue buscando, y como somos porfiados, seguimos buscando en nosotros mismos y no buscamos, no se sostiene la cabeza y esa iglesia al final muere, se debilita y muere, no tiene poder, no tiene nada. Entonces, muy importante esta doctrina para los colosenses como para cada uno de nosotros, que sostenerse de la cabeza, sustentarse de la cabeza que es Cristo, es establecerse en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios, en lo que Él enseña, lo que ha enseñado y ese recuerdo que hace el Espíritu de Dios a través de su palabra. Él os dará, Él os recordará todas las cosas que os he enseñado. ¿Ya? Entonces habla también primero de Juan de la unción que nos ha sido dado. Por tanto, no necesitamos que nadie nos enseñe, sino la unción que tenemos. Pero la unción no sola, po, como algunos enseñan también que solo la unción, la unción. No, pues la unción que es el Espíritu, pero por la palabra de Dios, no la unción sola. Porque si tú dejas la unción sola, al final van a ser tus cosas, no las de Dios. Nosotros las de Dios las tenemos en su palabra. No significa que el Espíritu de Dios no pueda recordar su palabra cuando la hemos estudiado, pero nunca fuera de su palabra. Entonces dice, y él mismo, el mismo de que habla de la creación y sustentación de todas las cosas, él mismo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, ¿tiene el ejercicio para ser la cabeza o no? ¿Tiene ejercicio para sustentar? Claro que lo tiene, si sustenta todas las cosas. Lo que pasa es que ahora es cabeza de la nueva creación y tiene autoridad y poder, ¿verdad? Y tiene ejercicio para sustentar y para alimentar y para sostener, lo tiene. ¿Por qué les dio? Lo que pasa es que lo decimos en el sentido del ejercicio porque decimos, bueno, este llegó aquí de jefe y no le ha ganado a nadie. Este llegó de patrón y ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿No es cierto? Que hay muchos que son colocados como jefe, como patrón y nadie lo conoce porque son familiares de los otros nomás, son amigos, lo que sea, o amantes o lo que sea. Entonces, por eso no están ahí, po. Pero no tienen ningún ejercicio, nada. Pero en ese sentido, el Señor sí tiene ejercicio, porque Él sustenta todas las cosas, es cabeza de toda la creación y es cabeza de la iglesia. Él creó todas las cosas, la visible y la invisible. Tiene autoridad por naturaleza, porque Él es Dios, es Señor por naturaleza. Entonces, Él aquí, ahora, es uno, Él mismo es cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, tiene todo el currículum ya para hacer lo que realmente es. Entonces, y él mismo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, y cuando dice y él mismo, también dice él y nadie más. No hay dos cabezas, una sola. Entonces, si ellos establecen los colosenses en otras cosas, en otras doctrinas que no son las doctrinas que ha establecido el Señor, entonces el problema es que se están tomando de otra cabeza y el Señor no va a hacer nada, absolutamente nada. Allí no hará nada. Entonces ellos lo que tienen que hacer, aunque Cristo es la cabeza, tiene que haber una dependencia de sustentación respecto a la cabeza. Y, por supuesto, para que aquello pueda ser también a la vez sostenerle y guardarle de tomarse de otras cosas que no son las que el mismo Dios ha establecido en su palabra. Entonces, el apóstol Pablo aquí pone al Señor de una manera extraordinaria, lo pone como el primado de todas las cosas y no hay nadie más que él, po. Y el apóstol Pablo cuando habla de esto es que él está haciendo exactamente lo mismo, el mismo ejercicio de depender de esta cabeza, que es Cristo. Dice, él que es el principio. Entonces, aquí cuando habla de el principio, no está hablando del tema anterior, de que él es el primogénito, el primer creador, no.
el principio en cuanto a la nueva creación. O sea, la nueva creación comienza en Él. Eso está diciendo. Después cuando dice el primogénito dentro de la muerte, uno de los acontecimientos que permiten establecer que Él es el principio. Pero Él mismo y solo Él, nuevamente allí es enfático, Él dice es el principio, o el cual es el principio. Veamos un poco el principio. Origen. No puede desvincularse la iglesia en su génesis de Cristo. La génesis de la iglesia, el principio es Cristo, puesto que ella se origina en Cristo, ya que Dios ha escogido a los creyentes en Él, ya en Efesios 1:4. Si nada vino a la existencia sin Él, tampoco la iglesia. Eso está en Juan también. Él es la causa originaria, vivificante y sustentante de la iglesia. Lo mismo que las cosas creadas, pero ahora de la iglesia también. Porque ese es un ejercicio de él propio de Dios, de sostener, de sustentar. Eso lo hace él po, y nadie más. Cristo es el principio de la nueva creación de Dios manifestada en la iglesia. Entonces, Él es el principio, el origen, el génesis o la génesis de la iglesia, de este cuerpo que es la iglesia. La misma cabeza es porque Él es el principio, tiene autoridad por todos lados para hacerlo. Y el apóstol Pablo procura eso, establecerlo, estamparlo lo más fuertemente posible, para que no cambiemos las cosas, para que no nos digan después que no nos avisaron, para que no nos digan que por qué la iglesia se fue al hoyo, por qué la iglesia está tan débil, por qué. Aquí está la respuesta, pues querido. Aquí está la respuesta. El primogénito de entre los muertos. Eso es lo que caracteriza a este que es el principio. En un sentido, eso es lo que le dio el poder de darle el lugar. Miren, Efesios capítulo 2, Filipenses capítulo 2, disculpen. Dice así. Vamos a leer todo el texto. Ya lo conocemos, pero lo leo. Verso 6 en adelante del capítulo 2 de Filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí estamos en la muerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo lo exaltó? Lo resucitó, po. Lo levantó de entre los muertos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No solo de la iglesia, sino de toda la creación. Pero aquí está hablando de lo que Él hizo, que Él fue así obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, le levantó de la muerte y le exaltó hasta lo sumo. Entonces, el primogénito de entre los muertos. Vemos un poquito de ese. Dice, señala a Cristo como el primero de los hombres en ser resucitado y revestido de inmortalidad. Hubieron resurrecciones, lo sabemos antes, ¿verdad? Hubieron resurrecciones, pero revestido de inmortalidad, solamente Él, el único que tiene inmortalidad. ¿Ya? Pero en Él, todos los que están en Él, tienen la misma característica, porque Él es cabeza de una iglesia que tiene el mismo carácter de la cabeza, que es el Señor, que ha sido resucitado. Voy a leer aquí un poquito en Romanos, me parece que está. Romanos capítulo 8. Dice 8:11, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros, o que mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Entonces, el hecho que el Espíritu habite en los creyentes y en los de Colosas asegura que será levantado, así como ha sido levantado el Señor. Pero Él es el primero, el primogénito de entre los muertos. Los otros, Él es la primicia, ¿ya? Entonces dice, es decir, el primero de muchos. Señala a Cristo como el primero de los hombres en ser resucitado y revestido de inmortalidad. Por eso, es el primogénito de entre los muertos, en relación con la iglesia. Él es el que estuvo muerto, pero es aquí que ahora vive y vive por los siglos. ¿Para qué? En todo tenga la preeminencia. Entonces aquí está el asunto de que Él es la cabeza, de que Él tiene el primado o la preeminencia. Él lo tiene, nadie más. Entonces, darle lugar a otras cosas, a otros asuntos que son sensitivas, que son de sensaciones, y que vienen por el error doctrinal de otro y por nosotros mismos. Porque cuando nos desligamos de la cabeza y de la palabra de Dios, empezamos a buscar en nosotros mismos, y aún siendo del Señor. Y por eso que se debilita el creyente y también se debilita la iglesia cuando la iglesia busca en otra cosa que no es la cabeza, que es Cristo. Y Él es la cabeza, y el único que sustenta, el único que alimenta, el único, como hemos dicho, que nutre a la iglesia. Y si no está Cristo establecido como cabeza en la iglesia, no hay nutrición, hay debilidad y hay peligro también. Entonces, lo digo porque en el fondo Colosa estaba pasando por eso. Y el apóstol Pablo ahora, en la sabiduría que Dios le ha dado, le da el tema preciso para que ellos se sustenten y se tomen de la cabeza. No como los otros que dice en el capítulo 2 que lo leímos en el estudio anterior, no haciéndose de la cabeza, es decir, no tomándose de la cabeza. Y querían que los creyentes de Colosas tampoco se tomaran de la cabeza, sino se tomaran de otras cosas, de las cosas legalistas, de los ángeles y también de la plenitud que, de la cual hablan aquellos que no se toman del Señor y que son los estudios de sus propias religiones. Entonces dice, el primado, veamos para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar o el primado. Veamos la palabra primado, tanto en la creación como en la iglesia, pero aquí está hablando de la iglesia. Y finalmente en la resurrección de entre los muertos, Cristo tiene el primado. Una de las manifestaciones de preeminencia es que aquel que estuvo muerto y vive no solo ha sido revestido en su humanidad de inmortalidad, sino que es fuente de vida. ¿Bien? Está en Juan. Cristo está por encima de todo lo creado. Uno, en cuanto a tiempo, en cuanto a rango, en cuanto a dignidad. Él es el creador, sustentador de la antigua creación y cabeza de la nueva creación. Los primeros del 15 al 17, ahora el 18 en adelante, especialmente hasta el 19. El 20 ya habla de la reconciliación. Por lo tanto, Él tiene y asume la preeminencia en todo. Entonces, ellos tenían que establecerse en esas realidades. Versículo 15 al 17, que Él es el creador de todas las cosas, incluso de los ángeles, de los cuales estaban llamándolo a que dependiera de los ángeles, Él es el creador de todo, y también es cabeza de la iglesia, por tanto tiene que sustentarse, tomarse de esa cabeza que sustenta al cuerpo, la sostiene, etcétera, le da crecimiento, santidad, todo, ¿ya? Y no en lo que los otros decían, po, que es a través de los ángeles, a través de la ley, porque estaba mezclado, estaban los gnósticos que hablaban de la plenitud y de esas cosas que ellos buscaban, pero no tomándose de la cabeza, po, no tomándose de Cristo, quien es la cabeza establecida por el mismo Dios, porque Dios es el que le levantó de los muertos. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es decir, él cuando fue hecho hombre, a él no perdió nada, absolutamente nada de la deidad. Cuando
en Filipenses está hablando de que él se vació, ¿verdad? Veámoslo un poquito. Cuando dice, se despojó a sí mismo, ¿ya? Tomando forma de siervo, cuando dice se despojó a sí mismo, algunos, o se habla del vaciamiento, ¿ya? En realidad, algunos se enseña que él dejó toda la deidad, dejó toda la gloria y también la deidad y se hizo hombre solamente, pleno hombre, pero dejó la deidad. Pero aquí está hablando que en él el Padre agradó, ¿ya? Tuvo placer en que en él habitase toda plenitud. Es decir, él como hombre murió y resucitó. Es el primogénito entre los muertos para ser cabeza de la iglesia y tener el primado, porque el único que ha resucitado para nunca va a morir. Pero aquí está confirmando que él no dejó, nunca dejó de ser Dios y que la plenitud de la deidad habita en él, totalmente. Por ejemplo, en el mismo 2:9 de este libro dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, todo el cuerpo de la deidad, ¿no? O en su cuerpo habita la deidad plenamente, toda la plenitud de la deidad. O sea, él nunca dejó de ser Dios, ni tampoco dejó ninguno de sus cualidades como Dios detrás, al haber sido hecho hombre, nada. Ese vaciamiento simplemente es que él veló su poder. Porque si se hubiera manifestado plenamente como Dios, nadie hubiese podido permanecer en pie. Por lo menos hubiera quizás tirado para dónde, ¿o ya? Si aquellos, cuando fueron a arrestarlo y dijo yo soy, cayeron a tierra, muchos dicen que cayeron de rodillas, bueno, pero no de corazón, ¿ah? Sino solamente físicamente, es porque solamente dijo que yo soy. Pero también manifestó parte de su gloria en la transfiguración cuando él manifestó que lo que venía después era el reino milenario, que él venía para reinar en el milenio y se lo manifestó a algunos de sus discípulos. Pero cuando dice que se despojó es que él no manifestó su gloria. Ya él se limitó en ese sentido, pero por supuesto manifestó, vimos su gloria, gloria como del unigénito o del Padre, lleno de gracia y verdad. Él manifestó su gloria en sus palabras, en los milagros, ¿verdad? En los poderes que él expresó y manifestó en su servicio, en su ministerio. Pero él se veló porque él es Dios mismo. ¿Ya? Pero manifestó su deidad en esas cosas. Entonces, y eso que vieron su gloria habla de los discípulos, que vimos su gloria, ¿ya? Él la manifestó. Entonces dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda. Veamos un poquito la descripción de plenitud. Al decir que toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Aunque no lo dice aquí, ¿ah? De la deidad, pero sí se entiende la plenitud de la deidad, aunque no lo dice, se entiende. Dice, habita en Cristo, parece decir que este habitáculo de la carne de Cristo asumió en su totalidad la esencia de la divinidad. Aquí el énfasis recae en el hecho de que Cristo posee toda potestad para salvar. En un sentido es así, ¿eh? Tiene potestad para salvar, pero otra cosa también, el hecho de que los colosenses tenían que entender que él no es solo hombre, sino que es Dios. Que, a ver, que fue hecho hombre, pero sigue siendo Dios, para que ellos puedan reconocer su autoridad y su poder, y que Él encabeza todas las cosas. Entonces, seguramente estaban enseñando que Él fue hecho hombre y que Él realmente no es Dios, po, que no es Dios. Y también algunos hablan que solamente es una apariencia. Mira, veamos primera de Juan. Primera de Juan dice, capítulo 4 verso primero, primera de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ya? Ahí está hablando del tema de los seguramente docetistas, que dicen que viene de doqueo, de apariencia, los docetistas, que enseñan que el Señor era solamente una apariencia. Otros enseñan que Dios estaba en él, pero cuando subió a la cruz Dios lo dejó, porque Dios no puede ser crucificado. Entonces que Dios lo dejó y subió el hombre solamente. Eso enseñan. Pero aquí le está diciendo que de principio a fin, él, en él habita toda la plenitud y seguramente de la deidad, como confirma el capítulo 2 versículo 9. Entonces ellos tienen que saber que no era solo un hombre, o que no era solo una apariencia, sino que es el mismo Dios hecho hombre. El mismo Dios creador de todas las cosas, el creador, la cabeza de la iglesia, y Él es Dios, y nunca ha dejado de ser Dios, y nunca ha dejado nada, absolutamente nada de su deidad. Cuando Él estaba aquí en la tierra, era totalmente Dios, y a la vez estaba en el seno del Padre porque Él es Dios. Su presencia estaba tanto aquí como en Dios mismo, como en todo lugar. Él conocía el corazón, los pensamientos de todas las personas, porque Él es Dios. Entonces, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Por qué habla aquí de la plenitud, del plíroma? Bueno, porque eso es lo que, otra de las enseñanzas que estaban entrando, que hablaba que esa plenitud podía hallar la persona, hallarla en sí misma y no necesitaba nada más. Veamos un poquito lo que expresa el plíroma. Dice, los gnósticos hablaban de plíroma, ¿ya? O sea, los gnósticos son los que establecen la sabiduría, ¿ya? Y la sabiduría del hombre, etcétera. Hablaban de plíroma, a donde llegaban los iniciados en ese sistema. Sin embargo, el apóstol presenta a Cristo como la plenitud de Dios, que equivale a todo el contenido, la plétora, la perfección, la suprema y absoluta expresión de la deidad. Tales verdades eliminan la pretendida tarea de alcanzar el conocimiento por la vía de la filosofía y de la progresión del gnosticismo. Entonces ella era la sabiduría, la filosofía, la progresión hasta llegar a ser como Dios, como Dios. Entonces, no puede haber nada más en la plenitud que la persona de Jesucristo, en quien se asientan todas las perfecciones de la deidad. Entonces, se presenta al Señor como pleno y que después dice en el capítulo 2 que son nosotros también, los colosenses, están plenos, completos en Él, porque había entrado esa doctrina que procura, y eso llama tanto, eso oye, infla incluso al creyente, infla al creyente de que él empieza a ser, se siente superior a los demás porque está alcanzando la plenitud por sí mismo y deja a Dios y se equivoca y erra. Entonces, y eso estaban procurando estos seguramente gnósticos que estaban entrando en Colosas junto con los judaizantes por algunas de las características que se van a ver después en el capítulo 2. Entonces, por eso lo enseña. Entonces, Pablo está enseñando para refutar las cosas que están entrando en Colosas, que Él es el creador de todas las cosas, aun de los ángeles, para no establecer un culto a los ángeles, sino que el único culto real es al Señor y no a los ángeles, que son creación de Dios, no a la criatura, sino al Creador, y que Él es la cabeza de la iglesia. Y que ellos no tienen por qué establecer otra cabeza, que en un sentido la cabeza que quieren establecer es la cabeza de la filosofía, de la sabiduría, del conocimiento. Y que eso lo iban a encontrar en ellos mismos. ¿Cuánto dice tú tenés que hallarte a ti mismo? Tú tienes que encontrar en ti el poder, en ti la capacidad y ensimismados totalmente. Y eso es lo que enseña la gente porque no tiene idea de lo que enseña la Biblia, no tiene ni un interés tampoco en conocer la Biblia. Y los creyentes aquí están siendo atacados por ello y seguramente algunos ya habían caído en ello. Mire, en el mismo capítulo 2 de Colosenses dice así.
Porque muchos piensan que los creyentes no pueden caer, que no pueden pecar y todas esas cosas. Pues los creyentes puede caer en cualquier cosa, pues. Si es que no está tomado la cabeza en cualquier cosa. Dice, verso 19 del capítulo 2 y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, si no se toman de la cabeza, ya van a perder toda nutrición y todo crecimiento. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, las cosas elementales del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni a un toque? ¿Qué? Sí, pues, ya se están sometiendo a esas cosas, a la ley, pues. Se están sometiendo para quitar las tendencias carnales. Mira lo que dice después. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces le estaban enseñando que los deseos carnales, la debilidad humana, solamente se puede quitar siendo muy rígido y con el ascetismo, dejar de hacer cosas, ya, dejar de hacer cosas, no tocar, restringirse con el ascetismo, dejar de comer ciertas cosas, hasta dejar, no sé, de dormir y ayunar semana y semana, no sé, cualquier cosa que se le ocurra a ellos. Primero está el culto a los ángeles y segundo está el ascetismo que está dentro, mezclado dentro del judaísmo. Entonces, los ascetas son esos, los que se privan para hallar santidad y purificación. Pero dice que no quita ninguno de los apetitos de la carne. El único que quita eso es el poder de Dios por su espíritu. El único que quita los apetitos de la... Porque los apetitos están, los deseos de la carne están. La naturaleza carnal está. Pero no se quita por esos medios y ellos estaban cayendo ya. ¿Por qué os sometéis a tales cosas? Ya estaban cayendo. Por eso la carta del apóstol Pablo es importante para todos nosotros, para la iglesia. Es importante para los colosenses que ya estaban cayendo en esas cosas, como los gálatas ya se estaban dejando circuncidar en el capítulo 6 de los Gálatas. Entonces dice, por cuanto agradó al Padre. Se podría decir que podría haber sido tal vez más fuerte, ¿ah? Por cuanto halló por necesario el Padre, pero no dice eso. Por alguna razón no dice eso. No sabemos. Entonces, porque halló por necesario, o sea, era la única salida, ¿ya? Que en él habitase toda plenitud. Pero no dice eso, dice, agradó al Padre. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿saben? El Padre envió al Hijo en plenitud. No envió, por así decirlo, los restos, o lo que quedó, o una parte. Imposible. ¿Por qué era imposible? Entonces envió al Hijo en plenitud, como el mismo Dios, en plenitud. Entonces, dice que tuvo beneplácito, ya, buen parecer, un afecto, esa es la palabra, un puro afecto o un afecto puro. Él deseó que el mismo Dios viniese a habitar con los hombres y ser Él el medio de salvación para el hombre, el mismo que es el creador por el cual fueron hechas todas las cosas. Y también el heredero de todo porque es de Él y para Él, porque Él es heredero de todo. Él es el fin de todas las cosas. Y nosotros estamos en Él. Y los colosenses estaban en Él. Y tenían que tomarse de Él para recibir toda la nutrición, para el crecimiento del cuerpo que es la iglesia. Y ellos estaban sometiéndose al legalismo y se estaban restringiendo para poder dejar el pecado. Imposible, imposible. Si no puede, si el pecado nunca el hombre lo ha podido dejar restringiéndose. El único que quita el pecado y constantemente, como vimos en primera, se ha visto en primera de Juan, él quita el pecado de manera constante. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de manera constante de todo pecado. Cuando uno está en comunión con la palabra de Dios, él quita el pecado
¿verdad? Por medio de su sangre que opera hasta el día de hoy en los creyentes. No nos sirve de nada. Decir, no tengo que pecar, tengo que ser mejor, tengo que portarme bien, tengo que, y yo quiero y yo deseo, está bien, po. Pero eso no tiene ni un poder en los colosenses ni en ningún otro, porque nunca ha sido establecido de esa manera. Entonces el ascetismo, el buscar en otros seres, el buscar en uno mismo, que es el ascetismo y también la ley, no sirve de nada, no quita la tendencia pecaminosa que tenemos. Solamente la palabra de Dios, como dijo el Señor en el capítulo Juan 17 de Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra. ¿Cuál es la que santifica y aparta para Dios? La palabra. Si pudiéramos estar todo el día y toda la hora en la palabra sería maravilloso. No podemos por distintas cosas, porque es lo único que santifica. Por eso tenemos que volver una y otra vez a la palabra, y eso es lo que tienen que hacer los colosenses, volver una y otra vez a la palabra para establecer al Señor como cabeza, para que el poder de Dios operara en ellos. Y ellos estaban dejándolo, no haciéndose de la cabeza, del cual dice, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, mantiene la unidad del cuerpo. Y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, el cuerpo, ¿ya? Es nutrido por el Señor a través de los dones que Dios da a los distintos eh, miembros del cuerpo. Entonces se mantiene el crecimiento, la cohesión, ¿verdad? La nutrición a través del Señor por los dones que Él da. Y unos a otros se van sirviendo y el cuerpo se mantiene. Pero todo viene de Dios. Nunca ha sido la sustentación por medio de la capacidad, acciones o mentalidades humanas, sino siempre de Dios. Entonces, si todos nos tomamos de Dios, si todo Colosense está tomado de Dios como cabeza y todos reciben su poder por la cabeza a través de los dones que el Señor les da, el cuerpo está sustentado y va a estar animado y está fortalecido para hacer la obra, para llevarla a cabo, como hemos dicho, que se manifiesta más claramente en Tesalonicenses en cuanto al llevar a cabo la obra del Evangelio. Él sustenta a través de los dones, con su poder. Entonces, es sumamente importante que los colosenses fueran receptivos a esta verdad, que ellos fueran receptivos al poder de Dios, a la nutrición divina, para que crecieran a través de los dones que Dios da y no a través de las ideas que estaban siendo establecidas y que estaban penetrando en la iglesia también, en Colosas, ya en el tiempo ya avanzado, más del año 60 todavía. Tal vez ahora es mucho más desarrollado, entonces era más peligroso para, en este caso, los colosenses y los de la Odisea y también los de Hierápolis. Y tal vez ha sido algunos de los motivos que motivó a Epafras de alguna manera a llegar a Pablo para darle a conocer estas cosas y que él pudiese ayudar con el ministerio como lo está haciendo a través de esta carta. Leámoslo de nuevo, ¿ya? Dice así, capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en cuanto a la iglesia, tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud, porque Él es Dios y nunca ha dejado de ser Dios y no ha perdido nada de sus capacidades divinas hasta el día de hoy. Ahora, eso es efectuado en nosotros por el Espíritu de Dios, a través de su palabra, queridos, a través de su palabra. Aquel que no conoce al Señor, su palabra, no creas cualquier cosa. Tú tienes que creer su palabra. Y todo aquel que expresa su palabra es la voz de Dios. Pero si te dicen otras cosas, no las escuches. No te dejes engañar. Hablo a quienes no conocen al Señor o están procurando conocer la verdad. Su palabra es la que tiene que estar bien establecida. Y en la vida de los creyentes es lo mismo. No tenemos otra fuente, no tenemos otra. Su palabra y el Espíritu que habita en nosotros. Vamos a errar, vamos a tener debilidades, nos vamos a equivocar, pero
eso no significa que Dios ha fallado o que Dios no tiene la capacidad. El problema es nuestro. Y es por eso que muchas veces en la debilidad se busca otra, no, ¿sabes? Busquemos otras cosas porque esta cosa con Dios no está funcionando. No, con los dones tampoco, no. Busquemos otras formas y así se desligan de la cabeza, que es Cristo. No, po, hay que volver allí a establecerse o a establecer nuestra vida y la iglesia en su vida como iglesia, que Cristo es la cabeza. ¿Y cómo sustenta y cómo alimenta? A través de los dones, por su palabra y por su espíritu que capacita a cada uno de los creyentes según el lugar que el Señor le ha dado para funcionar dentro de la iglesia. Yo no puedo desechar los dones, no puedo desecharlos. Mire, lo último, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Verso 18. Dice, da gracias en todo. 5:18, Primera Tesalonicenses. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, es decir, permitid los dones. No menospreciéis las profecías. Si apago el Espíritu, el Señor no va a hablar. Las profecías son por el Espíritu. Todavía aquí seguramente está lo mismo en 1 Corintios, los dones de profecía, en donde el Señor hablaba a través de esos dones, lo que Él quería comunicar a su pueblo. Entre tanto, fuese establecida el canon del Nuevo Testamento en este caso. Entonces, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, etcétera. Entonces, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. El que apaga el espíritu menospreciando las profecías está diciendo, Señor, no queremos tu palabra, no te queremos a ti. Nosotros podemos arreglárnosla solo. Y así termina mal la iglesia. Así termina mal el pueblo de Dios. Así Colosenses, si no responde, no sabemos, si no respondió a esta carta, no tiene que haber terminado muy bien. Muy bien, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos una vez más agradecerte por tu palabra y por tu ayuda, porque no solo hemos visto un punto relacionado con que el Señor es la cabeza de la iglesia, por todo lo que Él es, por la resurrección de entre los muertos, etcétera, porque Él es el principio de la iglesia, de la nueva creación que es la iglesia, sino también para que porque tú nos has procurado dar a entender la importancia de mantener esa realidad y depender de la cabeza que es Cristo para todas las cosas, para que tu iglesia y cada uno de nosotros, pero aquí tu iglesia, especialmente la de Colosenses, a la cual se escribe, pueda ser establecida de buena manera y que sea fortalecida y que se mantenga en un crecimiento de acuerdo a la alimentación por medio de la palabra de Dios, a través de las profecías, a través de la enseñanza, a través de los dones que han sido establecidos. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda, que nos neguemos a buscar en otros lados, que nos neguemos a buscar en nosotros mismos para no dejarnos de establecer o de tomar de la cabeza la cual es Cristo. Queremos darte las gracias, rogarte por tu pueblo, rogarte por el Evangelio, para que otros también te conozcan. Queremos, porque es muy terrible pensar el partir de este mundo sin el perdón de los pecados. Quedamos en tus manos, te damos las gracias, rogamos tu ayuda, tu bendición. Y lo hacemos todo en el nombre bendito y llamado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias una vez más.